La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, ha realizado un proceso de monitoreo y seguimiento de los hechos acontecidos como consecuencia del proceso electoral que se desarrolla en nuestro Estado. Es importante destacar que entre 16 y 4 días antes de las elecciones generales se desarrollaron manifestaciones ciudadanas en lo que denominaron cabildos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija, donde señalaron la existencia de un fraude electoral cuya consecuencia sería la desobediencia civil. Sin embargo, la Defensoría ha constatado que la jornada electoral fue desarrollada con total normalidad. Se han conocido los resultados preliminares expuestos públicamente por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral la noche del 20 de octubre, así como las afirmaciones de Comunidad Ciudadana sobre encontrarse en una segunda vuelta y del MAS y PCP respecto a haber ganado nuevamente las elecciones. También se ha conocido que posterior a la suspensión de la transmisión del TRED el 21 de octubre de 2019, se ha denunciado la existencia de un fraude electoral y se ha convocado a una desobediencia civil, en la misma línea discursiva que la planteada entre 16 y 4 días antes de la jornada de votación. Lastimosamente y reprochablemente, los llamados a desobediencia civil han derivado en enfrentamientos entre militantes y simpatizantes de la agrupación Comunidad Ciudadana y del MAS y PCP. Se ha intentado tomar el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales de Cochabamba y Beni. Se ha generado destrozos e incendios en los de Chuquisaca, Potosí, Pando, Tarija y Santa Cruz. Se ha conocido de acciones violentas en contra de casas de campaña y se ha generado un imperante racismo y discriminación en distintos puntos de la población. Por otra parte, se ha conocido también a través de medios de comunicación denuncias relacionadas al encuentro de papeletas electorales en inmuebles privados en los departamentos de La Paz y Potosí. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la existencia de denuncias formales al respecto. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral, mediante requerimiento de informe escrito, pueda dar información sobre aquello. Asimismo, hasta las 18:30 del día de ayer, se han registrado en distintos puntos del país al menos 27 personas heridas, que corresponden a 23 personas civiles, entre las cuales se encontrarían 2 periodistas, una niña, 2 adolescentes y una adulta mayor. También se ha identificado como heridos a 4 policías, uno lastimosamente en un estado de gravedad. Es importante señalar que del grupo de personas heridas, 19 son varones y 8 son mujeres. Por otra parte, se ha registrado desde el día lunes 57 detenciones, de las cuales hasta el día de ayer 29 todavía permanecían con detención. Por todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera, primero, que se reconoce que los derechos como la libertad de expresión, el participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político y la libertad de reunión y asociación son un ejercicio legítimo de la población, encontrando sus límites en el Estado de Derecho, el orden constitucional y el marco internacional de derechos humanos que le señalan los límites. Sin embargo, cuando este ejercicio de derechos deriva en hechos de violencia, en agresiones a terceras personas, en la afectación de propiedad pública y privada, cuando se incurren en actos de discriminación y racismo, estos hechos no pueden ser considerados sino delictivos y corresponde su procesamiento en el marco legal vigente. Por ello, se insta a las agrupaciones y partidos políticos, organizaciones cívicas y sociales que convocan a estas movilizaciones a asumir la responsabilidad para que éstas se desarrollen en un marco de paz y no concluyen en hechos delictivos. Toda vez, reitero que a la fecha ya se registran 29 personas heridas. Asimismo, se insta a respetar el libre tránsito de ambulancias o de vehículos de auxilio, así como respetar el trabajo que realizan los periodistas en las calles y también el personal que realiza la Defensoría del Pueblo. Se exige a las fuerzas del orden para que sus intervenciones en cuanto al resguardo de la seguridad de bienes del Estado
o de disuasión estén enmarcadas en lo que dispone la norma y los protocolos de actuación policial en movilizaciones o protestas ciudadanas. También se exige al Ministerio de Gobierno dotar a los efectivos policiales de los elementos necesarios que precautelen su integridad física, considerando la delicada labor que en estos momentos debe afrontar. Se convoco fraternalmente a las padres y madres para que puedan tomar los recaudos, para que puedan instalar la comunicación necesaria con las hijas e hijos que están yendo a participar de estas movilizaciones. Y a estas hijas e hijos que están participando de las movilizaciones, a ejercer su derecho en un marco de absoluta responsabilidad y respeto del otro y de la otra. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Sin embargo, se observa que la falta de información y respuestas oportunas ante los reclamos y denuncias de posible fraude de la población, de agrupaciones y partidos políticos sobre el desarrollo de la última fase del proceso electoral ha generado incertidumbre respecto al mismo. Por otra parte, el Estado boliviano reconoce como un derecho político el ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa, veraz, adecuada y oportuna, pero también establece como deberes políticos el conocer, asumir, respetar, cumplir y promover los principios, normas y procedimientos de la democracia intercultural, así como reconocer y respetar las distintas formas de deliberación democrática, diferentes criterios de representación política y los derechos individuales y colectivos de la sociedad intercultural boliviana, y el de denunciar ante la autoridad competente todo acto que atente contra el ejercicio de los derechos políticos. Por ello, se exhorta a las agrupaciones y partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral, a instalar a un espacio público de diálogo que permita señalar una a una las observaciones que tuvieran y que éstas deban ser atendidas de forma fundada y oportuna. Asimismo, que se pueda implementar un mecanismo de comunicación e información entre la ciudadanía y el órgano electoral a fin de que se otorgue la información que hoy pudiera estar demandando la población en las calles. Tercero, respecto a la desobediencia civil anunciada e invocada por distintas agrupaciones políticas y cívicas, es importante denotar que este instituto teórico, si bien es reconocido en legislaciones como la de Venezuela o de Argentina, no forma parte del ordenamiento jurídico de Bolivia y además en su configuración doctrinal no admite hechos o actos de carácter violento como los que venimos registrando desde el 21 de octubre a la fecha. Por otra parte, las manifestaciones desarrolladas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija por distintas organizaciones cívicas, en especial de los comités cívicos de estas ciudades, así como de agrupaciones ciudadanas como la de Comunidad Ciudadana, han justificado convocar a una desobediencia civil como la consecuencia de la existencia de un fraude. Sin embargo, las denuncias sobre este punto solo han sido realizadas en medios de comunicación o redes sociales, generando también una suerte de incertidumbre para la población, sin que exista una vía formal y legal para su consideración y, en su caso, su sanción. Por ello, se demanda a las agrupaciones y partidos políticos para que utilicen los mecanismos legales a fin de demandar las observaciones o denuncias que pudieran tener sobre el proceso electoral, y se insta al órgano electoral plurinacional y al Ministerio Público a tramitar las mismas y, en su caso, establecer las sanciones que pudieran corresponder. Cuarto, se observa que post jornada electoral han circulado en redes sociales mensajes con información cuya única intención es desinformar y confundir a la población. Se ha generado, por ejemplo, en muchos ciudadanos, la creencia de un supuesto desabastecimiento de alimentos o de carburantes. Se han generado casos ficticios sobre agresiones de personas, acciones o actuares absolutamente irresponsables
porque su única finalidad es generar confusión, caos y seguir lastimando el tejido social de nuestra población. Por ello, se insta a toda la población en general a ser responsable, a ser consciente, pues no podemos seguir coadyuvando o ayudando a generando mayor desinformación y odios innecesarios entre la población. Quinto, respecto a la auditoría del proceso electoral solicitado por el Estado boliviano a la OEA y aceptada por esta instancia, esta debiera realizarse en el marco de los principios reconocidos en la Carta de Organización de la OEA, señalados en el artículo 3, inciso B, respeto a la soberanía e independencia, y D, libertad de elección del sistema interno y de no intervención de otro Estado, siempre con el fin de coadyuvar en la resolución de este conflicto, pues una intervención más allá de lo que está establecido en el marco legal vigente y por cómo se encuentran polarizadas las posiciones en nuestro país, solo van a contribuir a mantener latente y sin resolución este conflicto. Finalmente, pedimos, respecto a la exposición de niñas, niños y adolescentes, recordar que existe una prohibición de utilizar a esta población como objeto de presión o de chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho. Esto constituye una infracción por violencia por parte de las personas responsables de este grupo poblacional. Y es importante, nuevamente, acudir a la reflexión, principalmente de los padres, pero también invocar el cumplimiento del deber legal de las Defensorías de la Niñez en cuanto al deber especial de protección hacia esta población. Esta es la posición respecto al trabajo que hemos venido desarrollando durante todos estos días a nivel nacional como Defensoría del Pueblo. Muchas gracias.